Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Nelson Maldonado. Junto con Sirley Medina vamos a hablar de los tipos especiales de memoria. Bueno, vamos a hablar de las memorias FIFO. Entonces, estas memorias FIFO está formado por una exposición de registros de desplazamiento. El término FIFO hace referencia al funcionamiento básico de este tipo de memoria, en la que el primer bit de datos que se escribe es el primero que nos va a imprimir o nos va a dejar ver. Entonces, para este caso vamos a ver una diferencia de un registro convencional a un registro de desplazamiento FIFO. Entonces, lo que estamos viendo en la diapositiva, en el registro convencional, un bit de datos se desplaza a través del registro solo cuando se introducen nuevos datos. Y en el registro FIFO, el bit de datos atraviesa el registro y va a situarse en la posición del bit más a la derecha que está vacía. Entonces, en este caso, digamos, en la parte izquierda tenemos el registro de desplazamiento convencional. Tenemos una entrada, una salida y tenemos 4X que van a ser los espacios, los lugares donde se va a desplazar el registro, el bit, para este caso. Entonces, como vemos en el ejemplo, en la segunda entrada tenemos un 1. Ese 1 se va a desplazar de la primera casilla de X a la segunda casilla de X en la tercera entrada. Entonces, hubo un desplazamiento porque hubo el ingreso de un nuevo dato. Y ya vemos en la cuarta entrada, vemos que el primer registro se desplazó hasta la casilla 3. Ese 1 está en la casilla 3, X3, pero porque lo que decía, ingresó un nuevo dato. En la parte derecha tenemos el registro de desplazamiento FIFO. Entonces lo que nos dice ahí es que con la entrada que se genere, el bit se va a ubicar al lugar que encuentre vacío a la derecha. En este caso, si ingresamos un segundo dato, ese dato se va a alojar o ubicar después del primero. Eso es lo que vemos en la segunda entrada, que tenemos un 1, ese 1 ingresó y se ubicó en la tercera casilla. Después ingresó otro 1 y se ubicó en la segunda casilla. Después tenemos el ingreso de un 0 y se ubicó en la primera casilla, porque el registro no le permite que se ubique en otra casilla porque ya están ocupadas. En esta diapositiva lo que estamos viendo es un diagrama de bloques de una memoria serie tipo FIFO. Entonces vamos a tener unos buffers de entrada y los son 4, vamos a enumerar de E0 a E3. Vamos a tener la matriz de memoria de almacenamiento de 64 palabras, de 64 bits, lo que vemos ahí en el centro, que serían los controles y registros de marcas. Y vamos a tener una lógica de control de salida, que son los buffers de salida, para lo cual tenemos las salidas S0 hasta S3. Igual, 4 entradas, 4 salidas. Entonces, esto nos dice que los datos no pueden avanzar a las posiciones que están ocupadas, lo que les decía en la diapositiva anterior. Sin embargo, cuando un bit de datos se desplaza mediante impulsos de desplazamiento de salida, los bits de datos que están en los registros automáticamente se mueven a la posición siguiente hasta que estén los registros automáticamente se muevan a la posición siguiente hacia la salida, ¿no? Entonces, en una memoria FIFO asíncrona, los datos se desplazan hacia afuera independientemente de la entrada de datos, utilizando dos relojes separados. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunas aplicaciones de los registros FIFO. Entonces, para este caso, vamos a ver que cuando dos sistemas de velocidad diferentes tienen que comunicarse, los datos pueden entrar a un registro a una velocidad y salir a una velocidad distinta. Entonces vamos a ver 4 ejemplos. En el primer ejemplo tenemos datos a velocidad irregular, y después de pasar por el registro FIFO, la salida nos va a dar datos a velocidad constante. En el siguiente ejemplo tenemos datos de entrada a baja velocidad y la salida la tenemos datos a alta velocidad. Para el cuarto caso tenemos datos a velocidad constante y la salida nos da datos a ráfagas. Para el cuarto ejemplo tenemos ingreso de datos a ráfagas y Otro tipo de memorias especiales son las memorias LIFO. Este tipo de memorias nos permiten almacenar datos y luego extraerlos en un orden inverso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el último byte de datos que se almacena va a ser el primero que se puede recuperar. Comúnmente también las memorias LIFO se pueden conocer como
pilas push-down. Estas pilas están conformadas por cualquier número de registro hacia abajo, puede ser registro número 25, número 30, pero siempre el registro superior se va a llamar el tope de la pila. Entonces, ¿qué sucede en el proceso de esta pila? Que se digita un byte en paralelo y se mantiene en el tope de la pila. En el siguiente byte, este que está de primeras pasa a la segunda posición y el que se acaba de digitar queda en la primera, y así sucesivamente. Si insertamos un número 3, entonces los otros dos pues bajan. Por eso se llama push down, porque empuja hacia abajo. Y ya para la extracción de datos es lo mismo, pero hacia arriba. Entonces el último dato que se digitó se extrae y ya el segundo pues queda de primeras y el tercero queda de segundas, y así sucesivamente. Otra forma de implementar una memoria LIFO, digamos en algunos sistemas que son basados en microprocesadores, es disponer de una sección de la RAM. Entonces, en una pila RAM, los datos en sí ya no se van a desplazar, sino que es el tope de la pila lo que se mueve bajo el control de un registro denominado puntero de pila. Entonces, este tipo de pilas siempre van a tener una dirección de memoria más baja, que es el 0000 en hexagesimal, y FFF también en hexagesimal. Ahora supongamos que aquí está el puntero de la pila y él siempre nos va a señalar el tope de la pila. Si yo quiero insertarle un dato, que en este caso es 1, 2, 3 y 4, este es el número en binario, entonces este se va a dividir en 2, ¿sí? Lo que quiere decir que este va a ser 1, este va a ser 2, 3 y 4. Entonces el par de números últimos es el que va a ser el tope de la pila. ¿Por qué? Porque el puntero es el que decrementa 2 unidades, o lo que se gasta. Si yo quiero insertar hasta 5 y 6, entonces, ¿qué hago? Pues aquí va a quedar 5 y 6 y el puntero va a subir hasta ese, y ese va a ser el tope de la pila. Entonces, ya para la extracción de los datos en la pila RAM, entonces lo que se hace es que la última palabra de datos almacenada en la pila es la primera que se va a leer. Entonces, el puntero de la pila está en la posición FFEC. Entonces se va a incrementar 2 unidades, que es lo que valió la palabra que digitamos, y va a volver a quedar a su posición inicial, que es FFEE. Y así se realiza una operación de extracción. Entonces tengamos en mente que también las memorias RAM, cuando se leen, no son destructivas. ¿Qué quiere decir? Que estos datos que extrajeron permanecerán almacenados en una memoria después de esta operación. Entonces, una palabra de datos nunca solo se destruye cuando se escribe sobre ella. Y ya para culminar, entonces, las memorias CCD. Estas memorias, a diferencia, digamos, de la RAM dinámica, en la celda de almacenamiento no incluyen un transistor, y su principal ventaja es su alta densidad. La memoria CCD está formada por unas grandes filas de condensadores semiconductores. Entonces estos se van a denominar canales. Los datos se van a introducir en serie en el canal, depositando una pequeña carga en el condensador. Si esta se trata de un 0, y una carga grande si esta se va a denominar, digamos, en un 1. Después estas cargas se van a desplazar, así como se muestra en la imagen, a lo largo del canal, mientras se introducen más y más y más datos, de acuerdo también a las señales del reloj. Estas matices se utilizan también en algunas cámaras modernas para capturar, digamos, imágenes de video en forma de carga de luz inducida. Y listo, eso es todo. Muchas gracias.